Con respecto a las emociones, se suele hacer una división de emociones en buenas y malas. Sin embargo, tengo que decirte que todas las emociones tienen que estar. No quiere decir que sean buenas, quiere decir que no nos gustan. Habrá algunas que sí nos gusten, pero habrá otras que no nos gusten. A nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta sentirse culpable, a nadie le gusta sentir miedo o ansiedad. Evidentemente esas emociones no nos gustan, pero no podemos evitarlas. Están dentro de nuestro repertorio humano, están dentro de esas emociones que no podemos evitar de ninguna de las maneras y que además están presentes en nosotros desde que somos bebés, prácticamente desde recién nacidos. Si habéis visto la película Inside Out, o del revés en español, ahí describe muy bien cuáles son las emociones básicas. Según los autores, incluyen algunas más que u otras, ¿no? Por ejemplo, hay autores que hablan de la sorpresa, que parece que sí está recogida como emoción básica, puesto que se da en todas las culturas e independientemente de la edad. Por lo tanto, no es nada cultural, no es nada que se genere después de un aprendizaje, es decir, que está innata. Sin embargo, en la película, bueno, han reflejado el asco, se han obviado la sorpresa, pero parece que la sorpresa también entraría dentro de ese repertorio básico de conducta. Cuando nos encontramos en una situación que provoca en nosotros una emoción, esa emoción muchas veces se produce de forma repentina y pega un subidón rapidísimo. Cuando detectamos eso, generalmente no nos gusta, nos produce muchísimo malestar el no poder en ese momento controlar esa emoción. Ahí es donde entra el que conozcáis muy bien cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan tus emociones, para que sepas que igual que sube, baja. Las emociones tienen forma de campana de Gauss, es decir, tienen un momento en el cual empiezan a subir, llegan a su culmen, a su momento más álgido y luego bajan. Si esa emoción tarda mucho en bajar, quiere decir que la estamos alimentando con pensamientos que son congruentes con esa emoción. Es decir, esa emoción nos está provocando una serie de pensamientos que hacen que esa emoción, en vez de bajar, se mantenga en meseta más tiempo y tarde más en desaparecer. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que voy a dar una charla ante un auditorio de 200 personas. Inicialmente, pues bueno, lo voy a hacer, no puede ser que haya ocurrido algún pensamiento del tipo veremos a ver si no me pongo nerviosa o vamos a ver si me acuerdo de todo lo que tengo que recordar, pero me enfrento. Una vez allí en el auditorio, resulta que el tener ese panorama delante de mí de tanta gente me empieza a provocar ansiedad. Además, una ansiedad que empiezo a notar porque me sudoran las manos, porque noto que el corazón empieza a palpitarme, porque noto que mi habla empieza a tartamudear. Es decir, se ha generado en mí esa emoción y esa emoción ha generado una serie de mecanismos fisiológicos que han puesto en marcha todo ese sistema de respuesta de sudoración, tartamudeo, etc. Eso es la respuesta fisiológica normal que puede producirse en una situación de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi mente, que si yo detecto que eso está ocurriendo, empiezo a generar pensamientos congruentes con esa situación. Se me va a notar, ya estoy tartamudeando, seguro que la gente va a pensar que no soy un buen profesional, etcétera, etcétera. Es decir, aquí fíjate que el pensamiento va después de la emoción. ¿De acuerdo? Otras muchas veces ocurre antes. Y ocurre lo que pasa, que ocurre tan rápido porque es tan fugaz el pensamiento que ni siquiera lo detectamos y parece que ha sido la emoción lo primero. Pero muchas veces no es así. Es que el pensamiento ha sido tan rápido que no nos quedamos con él, nos quedamos con que nos ha dado el subidón de emoción en ese momento y después generamos otra serie de pensamientos que alimentan esa situación. Si yo alimento esa situación con esos pensamientos, probablemente me voy a tirar muchísimo más rato nerviosa y bueno, y puede ser que hasta tenga unas consecuencias aún peores, como que me quede en blanco, me bloquee, no sepa responder a todas las preguntas, etc. ¿Vale? Es decir, que influye muchísimo
esos pensamientos, el hierro que le agreguemos o la leña que le echemos al fuego para mantener ese pico de subidón emocional y no hacer que baje. Por eso es tan importante el que detectéis qué estáis pensando para ver si se ajusta a la realidad, si realmente lo que estáis pensando no tiene alguna trampa mental de las que ya hemos hablado anteriormente. Y si lo ajustamos a la realidad y lo mantenemos en nuestra mente de forma reiterada, posiblemente esa emoción se gestione antes y baje antes. Dice Vicente Simón, que es un psicólogo que está especializado en mindfulness, que las emociones son como las olas. Nos mantenemos arriba y hay que aprender a surfearlas para que así bajemos la cresta de una forma satisfactoria y exitosa.